Bienvenidas y bienvenidos a Eneramix. Este es un espacio donde mezclamos ideas, voces y experiencias que están transformando en el mundo de la energía. Soy Aide Zamora, fundadora de Amerali y anfitriona en este espacio, y me acompaña Andrea García. Hola a todas y hola a todos, mi nombre es Andrea García, soy coanfitriona de este espacio y es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Estamos más que listas para aprender y compartir grandes ideas. Hoy tenemos a una persona que admiramos profundamente y que está marcando la diferencia desde su trinchera. Gracias por estar aquí, Daniel. Es un honor y un verdadero gusto tenerte en este episodio. Muchas gracias a ustedes. Hola Aide, hola Andrea, hola a todos y todas. La verdad, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Daniel. Pues hoy vamos a hablar de un tema que sé que te apasiona mucho, que tienes muchísimos años en él y va a ser un gusto platicar, y eso es la solar térmica. Y para abrir conversación, pues queremos preguntarte, ¿qué es la solar térmica en términos que nuestra audiencia, que nunca ha escuchado acerca del tema, lo pueda comprender? Y que nos platiques también acerca de tu trayectoria y qué te llevó y qué te interesó para profundizar en este campo tan interesante. Claro, mira, cuando hablamos de energía solar térmica, hablamos de una parte y un sector energético bien importante que son las aplicaciones térmicas. Y aquí hay un tema bien relevante. Casi siempre cuando hablamos de energía le solemos poner el apellido eléctrica, ¿no? Y nos centramos mucho en la problemática eléctrica mundial, pero se habla muy poco de la problemática térmica, y les voy a dar un dato bien interesante. Del consumo final de energía, el 46% de la energía que consumimos en el mundo es energía térmica. Solamente alrededor de entre el 27 y 29% es energía eléctrica, y el resto de la energía, el 30 y tantos por ciento, se la consume el sector transporte. Y yo los invito a pensar, por ejemplo, en el día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando comemos, pues hacemos cocción de alimentos, ¿no? Y la cocción de alimentos es un proceso térmico. Cuando nos bañamos con agua caliente, pues necesitamos calentar el agua, y ese es un proceso térmico. En una fábrica, cuando pasteurizamos la leche o un refresco o una cerveza, por ejemplo, es un proceso que necesita calor para llevar ese proceso. Cuando fabricamos, por ejemplo, la tela de la ropa que utilizamos todos los días, el teñido de las telas requiere agua caliente para sus procesos, requiere vapor para sus procesos de urdido de las telas, y así podríamos pasarnos platicando horas de todas las aplicaciones térmicas que hay a nivel mundial y de la importancia del sector térmico. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque si solo cuando hablamos de energía solo nos enfocamos en la parte eléctrica, pues nos vamos a quedar con una parte del problema energético mundial y no nos vamos a centrar en todo el problema energético. ¿Y cuál es el mayor problema que pasa hoy en el sector energético? Que además, como sabemos, es muy dependiente de los combustibles fósiles. Que si bien en la parte eléctrica se ha avanzado de manera interesante con política pública, con objetivos, inclusive con una serie de trabajos a nivel internacional para descarbonizar la producción de electricidad a través de energías renovables sobre todo, la verdad es que en el sector térmico hay poca política pública y dependemos en el 90% para la generación de esta energía del consumo de combustibles fósiles, ¿no? Y ahí es donde la energía solar térmica puede jugar o juega hoy en día un factor bien interesante. Cuando hablamos de energía solar térmica es la manera más sencilla de entender el aprovechamiento de la energía solar, y les voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Cuando lavamos ropa y la tendemos al sol, se seca con el sol, ¿no? Y con el viento. Y es una manera, digamos que fácil de entender cómo la energía solar nos puede ayudar en un proceso. De hecho, seguramente todos lo hemos vivido. Si tú tomas una botella de plástico de agua y la dejas expuesta al sol, se calienta, ¿no? Y entonces dices, híjole, esta agua ya no me la puedo ni tomar, ¿no? O cuando dejas los vidrios de tu automóvil cerrados y lo dejas expuesto al sol, entras y parece un horno al interior, ¿no? Justo lo que aprovecha la tecnología solar térmica es cómo aprovechar la radiación solar para convertirla en calor, pero en calor útil para alguna aplicación. Desde algo tan sencillo como calentar el agua, por ejemplo, para bañarnos, que es algo bastante sencillo de lograr, hasta temas muy avanzados, ¿no? Como precalentar agua a altas temperaturas, producir vapor, generar agua caliente a altas temperaturas. Y lo que desarrolla la tecnología solar térmica es cómo aprovechar esa radiación solar de manera eficiente, de manera rentable, de manera confiable, pero además de todo de manera que pueda ayudarte a depender menos de los combustibles convencionales, ¿no? Esa es, digamos, la manera de entenderlo desde un punto de vista sencillo, la tecnología. ¿Cómo llego yo ahí? Ahondando en tu segunda pregunta, bueno, yo de formación, yo soy ingeniero mecánico electricista, orgullosamente egresado de la UNAM, y justamente cuando yo estaba en los últimos semestres de la carrera,
cuando uno tiene que entrar a hacer su servicio social, yo me acerqué al Instituto de Ingeniería de la UNAM y tuve la gran fortuna de encontrar un proyecto de desarrollo de energía solar que traía el Instituto de Ingeniería y me interesó entrar a este sector, digamos, a través de mis prácticas profesionales y de mi tesis. De hecho, yo hice mi tesis de licenciatura en un proyecto de factibilidad de uso de calentadores solares para el área metropolitana de la Ciudad de México, un proyecto que encabezaba el Instituto de Ingeniería de la UNAM y que además de todo tenía un proyecto macro con fondos internacionales para desarrollar ese tema, ¿no? Entonces yo ahí me adentré ya más de lleno en la parte solar, a lo mejor desde el punto de vista un poco más de gabinete, ¿no? Y de conocer de qué se trataba y cómo se movían los números de esta tecnología hace ya bastantes años, te estoy hablando de hace 27 años alrededor. Yo hice mi tesis en 1996, ya casi 30, ¿no? 29 años. Y básicamente en ese momento fue que empecé a apasionarme por el tema solar, de entender cómo había un gran potencial, ¿no? Hace 30 años la verdad es que se hablaba muy poco del cambio climático, se les decía inclusive energías alternativas, ¿no? Es decir, por ahí existe la tecnología, pero no es rentable y es compleja. Incluso la fotovoltaica, pues existían los satélites, ¿no? Y en algunas instalaciones prototípicas, pero realmente no había un mercado, ¿no? Como tal, ¿no? Y así fue como, bueno, pues la verdad es que conocí el tema, me interesó, y yo cuando terminé hice mi tesis en este ramo, y terminando la carrera, pues entré en la diatriba que entramos mucho cuando salimos de la universidad, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo estudiando? ¿Me meto a trabajar? ¿Me contrato con alguien? ¿O qué hago? Y la verdad tuve la gran fortuna de poder tener la iniciativa de fundar una empresa de ingeniería, ¿no? Donde dije, bueno, a mí me gusta hacer proyectos, creo que puede haber un mercado en este sector, y fundé una empresa que justo el año próximo va a cumplir 30 años, que básicamente se dedica a hacer ingeniería, se dedica a hacer proyectos, se dedica a hacer todo el aprovechamiento del tema de energía solar térmica, ¿no? Muchas gracias. Daniel, nos compartiste sobre las aplicaciones térmicas en la industria y en la cotidianidad de nuestras vidas, y nos compartiste un dato muy importante, que el 46% de la energía es térmica. Eso para mí me parece inspirador. Y también nos compartió que personalmente en su licenciatura trabaja en un proyecto sobre la energía térmica, pero me gustaría preguntarte, ¿qué te inspiró específicamente en la energía solar? Más bien platicando acerca de las ventajas que surgen ante otras fuentes renovables. Muchas gracias. Claro, mira, pues cuando me adentré en el tema solar, lo primero que a todos nos sorprende es el enorme potencial que tiene la energía solar, ¿no? De hecho, es sabido que simplemente con la radiación solar que pega sobre la faz de la Tierra, pues podríamos resolver con una muy pequeña área sobre el globo terráqueo todas las necesidades energéticas del mundo, ¿no? Es decir, la potencia de ese reactor nuclear que tenemos tan lejano y tan seguro, ¿no? Es decir, que nos puede entregar energía gratuita, energía limpia. A mí me pareció súper relevante y súper interesante, ¿no? Inclusive la energía solar para mí desde un principio, y a la fecha lo tiene, ¿no? Aunque tengo más de 30 años en el sector, pues me parece un tema apasionante, a veces hasta mágico, ¿no? Hablar de la energía solar y cómo se convierte en electricidad con el efecto fotoeléctrico, o cómo con energía solar puedo generar vapor para un proceso industrial, o puedo descarbonizar ciertos procesos, la verdad es que se vuelve un tema apasionante, ¿no? Lo segundo es que siempre me llamó la atención la tecnología. Entonces, me gustó entender, me gustó meterme a entender tecnológicamente todas las vertientes. ¿Y por qué hacia la parte térmica? Porque justo se hablaba mucho de la parte eléctrica y fotovoltaica, que es un sector apasionante y muy igual de relevante, creo yo, pero de la parte de calentamiento se hablaba muy poco, ¿no? Y cuando tú conoces, por ejemplo, alguna tecnología como el calentador solar, y con la radiación solar que hay en México y las condiciones climáticas, y ves lo fácil que es lograr una temperatura confortable para bañarte, dije, oye, ¿cómo es posible que estemos acostumbrados? Y de hecho ese es un paradigma que todavía hace falta romper, ¿no? La gente cuando habla de agua caliente en México hablas de préndele al boiler, ¿no? Y los boilers son de gas, ¿no? Que ya el status quo en nuestro país es lo más común. Si viene alguien europeo y va a una casa mexicana y ve que estamos quemando gas para calentar el agua, se espantan, dicen, oye, ¿por qué haces eso, no? Es decir, es una tecnología ineficiente, cara, contaminante, peligrosa, y que tiene una serie de factores, ¿no? Están más acostumbrados a equipos eléctricos, calentadores solares, otro tipo de tecnologías, y no a tener un boiler además
de la menor eficiencia posible, ¿no? Los calentadores, la mayoría de los calentadores de las casas mexicanas, el clásico calentador de depósito que ves una flama abajo y un gran tanque enorme, es la tecnología más ineficiente que existe, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención de cómo esta tecnología te puede, por un lado, ayudar a descarbonizar los procesos, puede ser muy rentable, pero sobre todo lo vi como una enorme oportunidad, ¿no? De adentrarte en la tecnología, de poder desarrollar soluciones y poder buscar, digamos, un mercado al respecto, ¿no? También ese fue un driver que a mí me movía, estuve trabajando prácticamente 2 años en el Instituto de Ingeniería, justo decidiendo si me interesaba meterme al área académica y de investigación o meterme a la parte empresarial, y la verdad es que a mí me llamó mucho más la atención meterme a la parte práctica empresarial, ¿no? Sin demeritar la otra parte que es apasionante y muy interesante. De hecho, la parte académica nunca la he dejado, por ahí siempre he andado metido en la parte académica, pero nunca en la parte de investigación, ¿no? En esa sí dije, mira, creo que no es lo mío, yo soy más de campo y más de soluciones, ¿no? Y así fue como un poco me adentré un poco más y fue el interés por este tipo de tecnología, ¿no? Ok, Daniel, ¿nos compartes cosas que a mí me inspiran un montón? Te escucho y digo, sí, claro, o sea, justo es la importancia que tienen este tipo de energía y cómo podemos aplicarla. Y me llama mucho la atención y quisiera que nos platicaras un poco más acerca de tu empresa. ¿Cómo lograr que una empresa llegue a cumplir estos 30 años, pero además no es solamente cumplir? Sabemos que tu empresa es una de las mejores posicionadas, que han hecho proyectos maravillosos, que han atendido diferentes sectores, y me gustaría que nos platicaras, y también a nuestra audiencia emprendedora, pues algunos consejos para lograr ese liderazgo, sobre todo para empresas, por ejemplo, como la nuestra, que también estamos iniciando en este camino de la energía y así como tú, nos súper apasiona. ¿Qué nos pudieras compartir al respecto? Claro, mira, Módulo Solar es una empresa que desde un inicio se ha centrado justo en el desarrollo de soluciones y específicamente en energía solar térmica, pero sobre todo desarrollar soluciones, digamos que tropicalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Soluciones específicas para las necesidades del mercado mexicano, ¿no? Si tú miras la tecnología solar térmica, de hecho es una tecnología muy antigua que existe. Cuando tú te metes a estudiar un poco al respecto y ves la historia de la tecnología, uno sorprendería, por ejemplo, les voy a dar un dato que mucha gente no conoce, ¿no? A finales de los años 1800, es decir, el siglo XIX, cuando se empezó a colonizar el este de Estados Unidos, California en particular, había más calentadores solares en California que calentadores a gas, porque el gas todavía no era tú llegabas a las nuevas ciudades que se desarrollaban, empezaron a ver que eran calentadores solares muy rudimentarios, y tú un tambo de metal lo pintabas de negro y lo llenabas de agua, y le ponías ahí 2, 3 aditamentos, podías entibiar el agua en un clima tan bueno como el de California, ¿no? Que tiene un clima, la verdad, con veranos muy calurosos, pero todavía no existían las redes de gas. Es decir, o calentabas con leña, o calentabas con carbón, o ponías un calentador solar, y andar cargando leña para calentar el agua, para bañarte en esa época, pues era muy complejo. Entonces empezaron a desarrollar calentadores solares de manera, digamos que artesanal, ¿no? Y empezaron a volverse súper populares en California. Y hay por ahí un dato que justo hay como un censo, ¿no? Que la gente no era común calentar el agua para bañarte, ¿no? También decirlo, ¿no? En esa época, ¿no? Pero empezó a ser un tema de confort, un tema de salud también, ¿no? Porque pues uno se puede bañar con agua fría, pero a lo mejor un bebé, ¿no? Un niño, pues ya necesitas, el tema también recordar que era una época donde no se hablaba mucho de asepsia, ¿no? Es decir, el bañarte no era un tema de salud, era un tema más bien como de confort, no había el conocimiento todavía claro de la importancia, ¿no? De la asepsia. Y este tema a mí me llamó mucho la atención de cómo cuando empezaba a desarrollarse esta tecnología, en particular en California, llegan las redes de gas natural, sobre todo para iluminar las ciudades. Recordar que la electricidad todavía no era lo principal, las redes de gas natural se pusieron para crear faroles de gas que pudieran dar iluminación en las ciudades y poder entregarle gas a las casas, ¿no? Entonces, con estas redes se vuelve muy fácil porque dices, oye, ya tengo gas cercano, pues alguien dijo, pongo un quemador, caliento agua y entonces lo caliento mucho más fácil que con la leña o con el carbón. Ese simple paradigma lo que hizo fue que durante más de 100 años se olvidara la tecnología solar térmica en el mundo. ¿Por qué? Porque dijeron, oye, pues el gas, en esa época el gas era muy barato, no había ni conciencia del cambio climático ni de cerca, ¿no? Es más, no existía, ¿no? Científicamente ese tema. Y justo cuando la tecnología solar térmica vuelve a entrar a la mira del mundo, es por ahí de los años 70, ¿no? Yo era todavía un bebé seguramente, ¿no? Ustedes todavía no nacían.
Pero si tú te pones a estudiar un poco la historia, ¿qué sucede en los años 70? El mundo se volvió dependiente del petróleo y el petróleo era la maravilla, ¿no? No había cambio climático, no sabíamos del tema, no nos preocupaba la contaminación. Es más, se hablaba de la bonanza de la época del petróleo y que el petróleo era muy barato y todo el mundo iba a tener petróleo, incluso en México, ¿no? Por ahí algún expresidente dijo, vamos a administrar la abundancia porque somos líderes petroleros, ¿no? Pero ¿qué pasa? En los años 70 viene la primera crisis del petróleo, cuando empieza a haber ciertas guerras en el Medio Oriente, sube el precio del petróleo de manera desorbitante y entonces el mundo se empieza a preocupar no por el cambio climático, sino por la disponibilidad de un energético caro. Y ahí es cuando uno se voltea a ver a tecnologías como la solar en el mundo en general. Dicen, oye, pues si ya había una tecnología que hemos desarrollado y que existe, ¿por qué no la mejoramos? Y empezamos a desarrollar tecnología para depender menos, ¿no? Y de ahí ya viene toda una vorágine de eventos desde los años 70, ¿no? Y más recientemente me parece que ya en el siglo XXI, sobre todo con la conciencia del cambio climático, ¿no? De no solo se trata de no depender de un energético que siempre nos va a costar y va a ser caro, sino pues descarbonizar los sectores y obviamente pues atacar la problemática del cambio climático, ¿no? Y algunos tips antes de pasar con Andy. Sí. Justo bueno, te di una introducción al respecto, pero perdón que me perdí en la historia. Pero justo, ¿qué sucede? Realmente Módulo Solar se funda como una empresa desarrolladora de tecnología, ¿no? Es decir, si tú tomabas un calentador solar y veías un calentador solar como estaba diseñado en China o como estaba diseñado en Europa, que fueron los pioneros en este tema, decías, oye, pues qué padre, es una tecnología buenísima, pero dice que este calentador solar resiste congelamiento y resiste nieve encima, ¿no? Y yo no tengo nieve en México, pero sí tengo otros problemas como la mala calidad del agua, como los huracanes, como la corrosión, como problemas de instalación que puede haber, que a lo mejor el instalador típico mexicano no tiene tanta capacitación como debería, ¿no? Entonces, justo la motivación fue, oye, ¿por qué no desarrollar tecnología propia para el mercado mexicano? Que se adapte a las necesidades de las construcciones mexicanas, que se adapte al instalador mexicano, ¿no? Nosotros, cuando desarrollamos, por ejemplo, nuestro calentador solar para instalación en vivienda, siempre lo hemos hecho centrado en que el instalador lo haga de manera muy fácil, ¿no? Es decir, casi que un plug and play, ¿no? Que ahora es una palabra muy común, pero que en su momento era, oye, ¿cómo lo facilito, no? ¿Cómo hago para que este proyecto se pueda instalar fácil, pueda incluir todo lo que se necesita, ¿no? Y ahí es donde la empresa se empezó a enfocar en el desarrollo de tecnología. Y ese desarrollo de tecnología lo que hizo fue, pues, desarrollar todo un segmento de mercado interesante, desde fabricar tecnología local, ¿no? Desarrollar tus propios diseños, tenemos patentes propias, ¿no? Desarrollar nuestros propios marcas, ¿no? Y desarrollar sobre todo un sector que en ese momento en México ya había cierta experiencia, pero no había ninguna empresa que estuviera, digamos, centrada y especializada en el tema, ¿no? Entonces, primer tema, y a mí me gusta decirlo, es, yo le digo zapatero a tus zapatos, ¿no? Es decir, si ya encontraste un nicho, sabes que lo puedes desarrollar y tienes un interés, pues si te centras al respecto y desarrollas un buen plan de negocios, yo creo que puedes centrarte, ¿no? Y sobre todo hablando en el sector de renovables, es de repente yo siento que es uno de los talones de Aquiles del sector, ¿no? La gente que está en energías renovables dice, wow, pues quiero meterme a baterías y a fotovoltaico y a hidrógeno y a eólico y a térmica y a todo. Y si bien podrá haber alguien con mucha capacidad para especializarse en todo, pues como decimos en México coloquialmente, ¿no? El que mucho abarca poco apriete. Cuando no eres especialista en el tema, puedes correr el riesgo, ¿no? De repente perder ese camino, ¿no? Entonces, un punto muy importante que yo daría como un consejo es especialízate, busca qué es lo que te gusta, ¿no? Es más, en el mismo sector solar térmico hay muchos sectores. Está el que fabrica, pero está el que diseña, está también el que instala, está el vendedor, está, que es para mí, te voy a decir algo, yo soy ingeniero de formación, pero creo que lo más difícil a nivel empresarial se llama ingeniería comercial, ¿no? Es decir, la ingeniería como ciencia aplicada, pues se resuelve, ¿no? Lo que llamamos los fierros, las tuberías y demás, pues bueno, tiene su chiste. Pero para mí la ingeniería comercial se vuelve un tema súper apasionante, porque ¿cómo le hago para que el producto o el proyecto sea rentable, para que el cliente le atraiga, para que básicamente yo pueda realmente vender un proyecto que en realidad le dé un beneficio a la empresa, pero le dé sobre todo un beneficio al usuario final, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, a mí me parece que dentro de todos estos sectores que hay en el, digamos que sector de la energía solar térmica, lo primero es encontrar qué te gusta, ¿no? Y a veces, cuando tú fundas una empresa, y esto creo que los que son emprendedores me entenderán, pues empieza siendo todólogo, ¿no? Es decir,
instalas, vendes, diseñas, proyectas y armas de todo, y qué bueno, porque eso te permite ver qué es lo que más te gusta. Y si tu trayectoria te permite enfocarte y quedarte haciendo lo que más te gusta de la cadena de valor, creo que eso va a ser fundamental, porque entonces vas a ser más feliz, ¿no? Y yo creo que en la vida venimos a eso, a hacer lo que uno quiere, lo que uno le gusta y lo que uno le apasiona. Para mí, cuando hay una pasión en medio, me parece que es un motivante sensacional para desarrollarte profesionalmente. Y no solo lo económico vendrá cuando haces las cosas bien, ¿no? Sería ese, digamos, mi comentario general. Muchas gracias, Daniel. Nos dejas mucha vitamina y mucha energía para nuestro andar. Adelante, Andrea. Daniel, gracias por compartirnos lo que nos dijo. La verdad es que más que recibir un consejo empresarial, fue un consejo de vida, porque pues si tú lo haces con la pasión, con este amor que le tienes a lo que te especializas, pues ya no se convierte en un trabajo o en algo difícil, más bien se convierte en algo pues inspirador, bonito, algo que disfrutas todo el tiempo, ¿no? Y también, pues me encantó la forma en cómo te empezaste a platicarnos acerca de la historia de los calentadores solares. Wow, me pareció increíble. Y sobre que en los 70s estuvimos dependientes del petróleo y en ese momento ignorábamos los efectos en el cambio climático, y hasta apenas en el siglo XXI tuvimos la conciencia de este cambio climático, de esta huella ecológica que estamos dejando todos. Me gustaría saber cómo describirías el estado actual de la energía solar térmica, tanto en México, y si quieres platicarnos también acerca de lo internacional, estaría genial. Y también otra pregunta sería, ¿qué retos en cómo se avanzaría? ¿Qué retos podríamos tener respecto al tema? Claro, mira, la energía solar térmica, aunque se habla poco, tiene una penetración bien interesante. Si nosotros miramos la matriz energética de energías renovables del mundo, aún con el enorme crecimiento que ha tenido en la última década el uso de energía eólica y fotovoltaica, todavía la energía solar térmica representa alrededor del 15% de la capacidad instalada mundial de energías renovables, ¿no? Es decir, un 15% de toda la energía renovable instalada tiene que ver con calentadores solares, y de eso se habla poco, ¿no? Es decir, de repente hablamos mucho cuando hablamos de energías renovables, insisto, hablamos de electricidad, pero hablamos poco de la parte térmica, cuando es una tecnología que lleva muchas décadas operando en muchos países, y en particular en México, por ejemplo, te voy a dar un dato que mucha gente no conoce. En México hay mayor capacidad instalada de calentadores solares en potencia que de paneles fotovoltaicos en generación distribuida. Y eso lo sabe poca gente. Aún con el enorme crecimiento, mira que hablamos de que ya hay casi 400,000 contratos de interconexión a red fotovoltaicos y una capacidad súper grande, pero ¿qué crees? Hay 3.5 millones de casas con calentador solar en México. Se oye mucho, pero es solo el 10% de las viviendas. En México tenemos más de 35 millones de viviendas. Ha penetrado mucho la energía solar. Qué bueno, si tú empiezas a voltear a las azoteas, cada vez más ves calentadores solares. Y ese 10% del segmento de mercado son 3.5 millones de viviendas. Y si tú juntas la capacidad total de lo instalado en el histórico de calentadores solares en México, ya casi llegamos a los 6 gigawatts térmicos de potencia, que es más que lo que hay en generación distribuida fotovoltaica. ¿Por qué se habla menos? A mí me preguntan, oye, pero ¿por qué se habla tanto del crecimiento de la fotovoltaica, se habla tan poco de la solar térmica? Y yo suelo decir que es pues nuevamente por el paradigma de hablar de la parte eléctrica, y sobre todo por el enfoque de la política pública. Y ahí es donde yo encuentro, Andrea, el mayor reto, ¿no? Cuando hablamos de política pública y de desarrollo y hablar de la conciencia justo de la descarbonización del sector energético, y hablamos de la importancia de descarbonizar y hablamos del cambio climático, la verdad es que los desarrolladores y creadores de todas las redes de gas, sobre todo gas natural, hicieron un cabildo impresionante en los últimos 30 años, ¿no? Es decir, le vendieron al mundo la idea de que el gas natural era hasta verde y limpio. Es más, en la legislación mexicana se llegó a hablar del gas natural como una energía limpia, ¿no? Lo cual es una aberración, ¿no? Es decir, hasta eso se ha llegado, ¿no? A tratar de vender el gas como una tecnología limpia. ¿Qué pasa? Si tú lo comparas contra quemar carbón, pues sí es más limpio, ¿no? Y si comparas el gas natural con el gas LP, que es un licuado de petróleo que contamina más, pues probablemente sí tenga menos emisiones. Pero cuando nos vendieron a nivel mundial la idea de que el gas natural era una tecnología limpia y era una palanca de desarrollo y iba a permitir también la descarbonización de los sectores, nos vendieron una falacia. Y hoy en día nos damos cuenta, y eso ya empezó a pasar, que cuando los países realmente entran a analizar cómo descarbonizar su sector, dicen, perfecto. Es más, hay muchos países que hoy tienen
80 o 90% de su matriz energética de generación de energía eléctrica resuelta con energías renovables o limpias, pero empiezan a voltear al sector térmico y dicen, wow, ¿y ahora qué hago? ¿No? Estoy dependiendo, ¿no?, de este tema. Y ese se vuelve un enorme reto. Y les voy a decir qué pasa. Todo lo que no logró la conciencia del cambio climático, lo logró desafortunadamente la guerra de Rusia. Es decir, un conflicto geopolítico. Europa se da cuenta hace unos años que depende del gas de Rusia y ya no les gusta porque entonces ya no es un tema ni siquiera ambiental, es un tema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Oye, yo me tengo que salir del uso del gas. ¿Y qué sucede? Pues que empieza a haber política pública específica y hoy en día los países, la mayoría de los países europeos, traen una política para salirse de la dependencia del gas, tanto en el sector eléctrico como en el sector térmico. Es decir, ¿cómo promuevo la eficiencia energética? ¿Cómo promuevo el uso de calentadores solares? ¿Cómo promuevo la electrificación de algunos sectores a través de bombas de calor, calentadores eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que uno de los mayores retos, para cerrar este comentario, es que a veces no ha habido el enfoque correcto desde la política pública para ver la importancia de descarbonizar los sectores térmicos, ¿no? Y eso se vuelve en tu contra, ¿no? Porque además de todo, pues todavía contamos en algunos casos, con combustibles muy baratos como el gas natural, que hacen que la rentabilidad de algunos proyectos no necesariamente sea tan buena, ¿no? Claro, Daniel, y mencionabas varios puntos bien importantes, ¿no? O sea, cómo sí en las casas, o sea, el sector residencial ya ha adoptado muchísimo más tener un calentador solar y es algo muchísimo más común. Y hay otros nichos que todavía piensan que, como tú lo decías, quiero energía solar y pienso inmediatamente en paneles solares, ¿no? Entonces, cuando vas con algún negocio, con alguna industria y ves sus procesos, en algunos, te das cuenta que realmente su dolor principal es lo que están pagando por el gas que están consumiendo para realmente tener estos procesos, su operación, y no tanto la parte eléctrica. Pero hoy sigue siendo, pues todavía como que un tabú de decir, ay, no, paneles solares sí, porque ya está probado, cuando tú mismo nos has dicho ahorita que tenemos ya 6 gigawatts de potencia instalada de solar térmica y no estamos apostando por este tipo de tecnologías. Entonces, creo que sí, como bien mencionas, pues hay muchas oportunidades desde el punto de vista de política pública, pero también me gustaría que nos pudieras compartir. En todo este contexto, hoy el tema de impacto social también ha cobrado especial relevancia. Entonces, que nos pudieras compartir un poco de estos proyectos, de los sectores que acabamos de mencionar, pero también acerca de estos proyectos ya en contextos rurales o marginados, porque también hay otra cosa, que muchas veces se piensa que este tipo de tecnologías no son accesibles, cuando si comparamos, por ejemplo, un proyecto solar térmica, solar fotovoltaica, pues cómo está esa comparativa, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos puedes compartir acerca de estos proyectos y cómo han cambiado también estos paradigmas en cada uno de estos sectores? Claro, mira, yo creo que aquí hay un punto importante y mencionaste algo bien importante, Aide, ¿no? Es decir, justo la gente, tú cuando llegas a una industria dicen, bueno, me duele el pago a CFE. ¿Por qué? Porque la electricidad la sueles ver como un servicio. ¿Por qué? Porque te llega un recibo cada mes, tienes absoluta claridad de cuánto te cuesta, de cuánta energía estás consumiendo. El que quiera, incluso si quieres hacer una auditoría, pues ves cuántos kilowatt-hora estás consumiendo y es bien fácil. Pero en la parte térmica normalmente no se mide, pero además de todo a nivel industrial sobre todo, se suele ver como un costo y no como un servicio. Es decir, te pongo un ejemplo, ¿no? El que fabrica un producto y tiene que consumir gas para fabricar ese producto, normalmente el consumo de gas va al costo del producto y no a los servicios de la empresa. Y eso se vuelve un problema porque el cliente final que piensa, pues yo lo que quiero es bajar mi consumo de energía y lo que veo como energía es la parte eléctrica. Y la parte térmica, que es el gas, lo veo como un insumo, digamos, como un costo más de mi producción. Y ese paradigma hay que cambiarlo, porque si tú haces justo una auditoría energética en una industria, y ahí les va el otro dato espeluznante, la industria hay que recordar que a nivel mundial consume el 30% de toda la energía mundial, y de ese 30% de energía, el 74% es energía térmica. Es decir, los combustibles en la industria se llevan el 74% del consumo energético y el 26% la parte eléctrica. De hecho, hoy, y esa es una, digamos, virtud o ventaja del sector térmico que están haciendo en los últimos años, las empresas que están en la famosa carrera del net zero, ¿no? De realmente quitar emisiones,
muchas están con un dolor de cabeza. Y yo he estado con grandes transnacionales en los últimos años que te dicen, estábamos felices hace 3 años, ya toda nuestra energía eléctrica es limpia, verde, pusimos fotovoltaico, hicimos eficiente energética, compramos en el mercado mayorista energía verde, y a la hora que llegó nuestro auditor Net Zero, pues ¿qué creen? Siguen teniendo el 74% del gas ahí dentro, ¿no? Y ya no puedes alcanzar el Net Zero, ¿no? Ya no puedes descarbonizar tu sector, entonces ahora están preocupados de cómo meterse. Eso, cuando tú entras a ese nivel empresarial, entonces la conversación se vuelve muy buena, ¿no? Porque dices, oye, yo te puedo ayudar con tecnología a descarbonizar ese sector y realmente entrar a una carrera real hacia las cero emisiones, ¿no? Que es lo que realmente deberíamos de buscar a nivel empresarial. El problema es que hoy, pues la verdad es que es la minoría de las empresas, ¿no? Muchas empresas siguen viendo, yo siempre les digo, oye, ¿por qué te da miedo entrar con una tecnología? Y a lo mejor les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay soluciones financieras en la solar térmica igual que en la financiera, donde dices, oye, pues te hago un contrato de venta de energía, ¿no? Y hazme un contrato a 5 años o a 10 años, ya sea con un financiamiento, un arrendamiento o incluso con un contrato de venta de energía, y con el ahorro que tiene se va a pagar por sí mismo, ¿no? Y el usuario final dice, híjole, es que me voy a casar contigo 5 o 10 años. Digo, oye, ¿y no te da miedo casarte con la empresa del gas cuando instalas tu tanque de gas? Porque el día que instalas tu tanque de gas, te casas de por vida con el gas natural o con el gas LP, ¿no? Cuando tienes un tanque, y más con la interconexión de una red a través de tubería como el gas natural. Y eso la gente no lo ve. O sea, la dependencia que tienes, lo mismo, ¿no? Pues cuando tú contratas con Comisión Federal, te casaste de por vida, ¿no? O sea, estás ya dependiendo de este energético, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es digamos, este comentario va en torno a que es muy importante cambiar el paradigma, y ahí hablo de ingeniería comercial, ¿no? De cómo hacerle ver al usuario final de, oye, tienes que voltear a ver este sector. Es más, a veces es hasta más rentable que el eléctrico, ¿no? A lo mejor tu tarifa eléctrica es buena, pero consumes gas natural que es carísimo. Es más, muchas empresas todavía consumen diésel, queman diésel para calentar agua, para generar vapor, y no solo es el costo altísimo del diésel, sino el altísimo problema ambiental que te genera quemar diésel, ¿no? En una ciudad, ¿no? Imagínate, donde ya no solo estamos hablando de CO2, sino de emisiones muy peligrosas, ¿no? De otro tipo de contaminantes, ¿no? Pero la gran ventaja, aunque se habla poco, es que fíjate que en México somos líderes en el tema, poca gente lo sabe. Somos el país que tiene más instalaciones de energía solar térmica en la industria. A nivel mundial, más que Alemania, más que China, más que los países que empezaron a desarrollar el tema. Hoy en día México es el país que tiene más instalaciones en industria, y ahí hay una definición bien interesante a nivel internacional que hace la Agencia Internacional de Energía, que le llaman SHIP, que es Solar Heat for Industrial Processes, es decir, calor solar para procesos industriales. No te hablo de calentar agua para las regaderas de una empresa, no te hablo de calentar agua para algún subproceso, no, de calentar agua o un fluido de trabajo y directo meterlo a un proceso industrial, por ejemplo, para pasteurizar, por ejemplo, para agua caliente para sanitizar algún proceso, o precalentar agua para una caldera, o generar vapor directamente, ¿no? Y en ese sector, México tiene ya más de 200 instalaciones de gran escala en la industria. Somos el país que tiene más instalaciones. ¿Por qué? Por 3 grandes razones, ¿no? Una, las enormes ventajas que tenemos de la potencia de la radiación solar. Calentar agua en México para una industria a 70 grados es mucho más fácil que hacerlo en Alemania, ¿no? Simplemente por las condiciones climáticas, ¿no? Número 2, lo caro de los energéticos mexicanos. Somos muy dependientes del gas LP y el gas LP es carísimo. Entonces, cuando hay una industria que tiene gas LP, la rentabilidad de los proyectos es buenísima, ¿no? Ya no te hablo de diésel, que es más, un proyecto con diésel en 1 año y medio estás recuperando tu inversión, ¿no? Claro. Directamente, ¿no? Pero además, el tercer factor es que justo se ha desarrollado tecnología local. Entonces, el desarrollar tecnología local ha logrado abaratar los costos, ¿no? Entonces, se sorprenden mucho, sobre todo empresas europeas especializadas, de que llegan a México a ver proyectos muy grandes en la industria, y cuando se enteran del costo por watt térmico, que es un concepto que tampoco se habla mucho, en el eléctrico es muy fácil decir, pues el costo por watt, ¿no? Y como por watt pico, ¿no? En solar térmica tendríamos que mirar hacia allá, y un poco es parte del trabajo que se hace. Se sorprenden del precio, dicen, oye, pero ¿cómo logras estos precios? Le digo, bueno, uno, tengo el doble de radiación solar que tú, ¿no? Y eso no lo ves, ¿no? O sea, si yo instalo en la Ciudad de México o instalo en Berlín, pues en la Ciudad de México tengo el doble de potencia solar disponible, ¿no? Número 2, no tengo que proteger el sistema con una serie de cosas que tú sí lo tienes que hacer. No me preocupa el congelamiento o el invierno, ¿no? Es decir, allá tienes que tener elementos de seguridad, líquidos especiales, intercambiadores de calor y una serie de cosas, porque pues en invierno tienes menos 20 grados y se te puede congelar el agua, ¿no? En Ciudad de México no es un problema. En algunas zonas del norte de México puede serlo, ¿no? Pero ¿a qué voy? El desarrollo de tecnología local ha logrado abaratar la tecnología, ¿no?
Hay mucho por hacer, pero en la parte industrial somos líderes y eso se habla poco y yo creo que hay mucho que mostrar en el desarrollo. Pero la otra parte importante también es cómo esta tecnología puede democratizar la energía. Es decir, si te sales de la parte industrial y te vas más hacia el uso cotidiano, por ejemplo, en una vivienda, o te vas a usos productivos, también es una tecnología que, por ejemplo, se puede utilizar para el deshidratado de alimentos, ¿no? Tú te vas al campo y resulta que hay una grave problemática porque no hay cadenas de frío, se echan a perder las cosechas o de repente bajan los costos de la cosecha y el productor ya no le conviene levantar su cosecha y llevarla al mercado, ¿no? Y conservar los alimentos son perecederos, ¿no? Si tú cosechas jitomate y en cierto tiempo no lo llevas al mercado, pues echa a perder, ¿no? ¿Qué sucede? Pues hay un desarrollo bien importante de tecnología, por ejemplo, para desarrollar el deshidratado de alimentos con energía solar, que es un tema que tiene una tendencia bien interesante, ¿no? Entonces, si tú deshidratas el alimento en sitio, lo haces de manera, primero, ecológica con energía solar, segundo, muy barata porque no hay un combustible para poder hacerlo, como normalmente se hace, que es quemando fuego y demás. Y número 3, puedes alargar la vida útil de este producto alimenticio. Si tú deshidratas algo tan simple como el jitomate, te puede durar 6 meses en anaquel deshidratado y puedes llegar al mercado, cuando a lo mejor en crudo o digamos o recién cortado, pues te dura no más de 2 semanas, ¿no? de vida útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, aplicaciones como la deshidratación de alimentos a través de energía solar se vuelve un tema bien interesante, ¿no? Nosotros hemos desarrollado, de hecho, desarrollamos un par de proyectos bien interesantes de deshidratado de alimentos en comunidades rurales. Es un proyecto bien lindo que se desarrolló con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, donde básicamente lo que se hizo fue desarrollar una planta de deshidratado rural para que se hiciera una cooperativa rural en una comunidad indígena del oriente del estado de Morelos, que se llama Hueyapan. Y en esta comunidad lo que se hizo es montar esta planta de deshidratado para que los productores de una cooperativa deshidrataran sus productos y pudieran ir al mercado, ¿no? Y se vuelve un proyecto bien interesante que además puede ser replicable y replicado para aplicaciones, por ejemplo, a nivel rural. Y ahí te puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, calentar el agua, todos comemos tortillas, ¿no? Nos dicen a los mexicanos los hijos del maíz, ¿no? Para hacer la tortilla necesitas crear la masa y la masa se crea con un proceso que se llama nixtamalización, que los que conocen del tema, pues no es otra cosa que calentar agua, triturar maíz, molerlo, meterle ahí tu receta y algún catalizador que a veces es cal y crear la masa y con esa masa luego hacer las tortillas, ¿no? Pues esa agua caliente, 85, 90 grados, la puedes generar perfectamente con energía solar. Entonces nosotros hemos desarrollado decenas, si no es que cientos de molinos de nixtamal a nivel nacional con agua caliente solar. Y entonces le bajas el costo al productor, que ese es un problema, ¿no? El pobre productor de tortillas y de masa de nixtamal sufre porque trae un precio controlado de la tortilla, le suben el precio del gas, le suben el precio del maíz y él no puede modificar su precio de venta, ¿no? Entonces, te lo pongo como un ejemplo de algo cotidiano, donde la tecnología solar te puede disminuir el 80-90% de tu consumo de gas para producir en la masa, por ejemplo, de las tortillas, ¿no? Y así podríamos platicar de un sinfín de aplicaciones, ¿no? Pero son algunos ejemplos que me gustó presentarles, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por compartirnos estos ejemplos me parecieron divertidos a mí. Platicamos acerca de cambio de paradigmas, de la conciencia, de tal vez descarbonizar, y también platicamos sobre las conversaciones que se tienen acerca de las necesidades y que el país de México tiene más instalaciones del área térmica. Me gustaría, en base a esto, como ya platicamos acerca de la historia y del presente, ¿cómo visualizas el futuro de la energía térmica en México? ¿Y qué oportunidades se puede dar acerca de la innovación o expansión? Claro, mira, me parece que estamos todavía viendo solamente, en general, en el sector de renovables mexicano, estamos viendo la punta del iceberg, ¿eh? Es decir, es un sector que tiene un potencial en los años por venir enorme, ¿no? Y en particular en la parte térmica hay un potencial enorme, ¿no? Es decir, el reto que tenemos para descarbonizar y depender del gas, no les di ese dato y este es un dato que es bien triste, México es el consumidor número 1 per cápita de gas LP a nivel doméstico. Y tú ve a cualquier casa, ¿no? ¿Cómo cocinas? Con una estufa de gas. ¿Cómo calientas el agua? Con un calentador de gas. Cuando en otros países a lo mejor ya el calentador es eléctrico, la estufa es de inducción, hay otras tecnologías que están por ahí, ¿no? Entonces, somos tan dependientes del tema del gas que creo que me parece que hay una enorme oportunidad de desarrollo tanto de mercado como de tecnología, como de soluciones, que además, lo decías hace un rato, Aide, ¿no? Es decir, la gente no se pone a ver
de que es una tecnología más barata. Olvídate ya de los beneficios ambientales, ¿no? Piensa en tu bolsillo. Lo que pasa es que tú cuando comparas un calentador solar con un calentador de gas, por ejemplo, pues resulta que el de gas es más caro, pues sí, pero nadie le pone el costo del gas de los próximos 10 años, ¿no? Es decir, compras una tecnología que hay que sumarle el costo del energético y que eso lo que te va a llevar es a básicamente tener un costo presente mucho más alto, ¿no? Entonces, me parece que hay una enorme oportunidad en los años por venir, tanto de desarrollo de soluciones comerciales, de desarrollo de tecnología, de desarrollo de integradores que desarrollen este tipo de soluciones. Quizá uno de los mayores retos del sector térmico es que es mucho más complejo técnicamente, sin demeritar la parte eléctrica, ¿no? Es decir, la parte eléctrica está medida, es una parte que es bastante fácil hacer un diagnóstico inicial, y si tú llegas y le preguntas a alguien en una casa, oye, ¿cuántos kilowatts hora térmico consumes en tu casa? Pues nadie te lo va a saber decir porque no tienen un recibo. Tienes un recibo que dices, pues sé que gasto tantos kilos de gas o tanto dinero en gas, pero no sé cuánta energía estoy gastando para calentar el agua, ¿no? Entonces, me parece que hay una enorme oportunidad en el sector. Y me parece que el mercado mexicano tiene todo el potencial para desarrollarse de una manera realmente potente, aunque ya lo ha hecho, ¿no? Otro dato importante, México ya está en el top 10, en el top de 10, perdón, de los países que más instala calentadores solares a nivel mundial. De hecho, llevamos varios años entre el lugar 7 y el 8. Ya hemos rebasado a países que llevan mucha historia, como Grecia, como Israel, que llevaban décadas instalando en el tema, y ya México está en los 10 países que más instala calentadores solares. Lo que pasa es que todavía estamos lejos de los que realmente son los líderes, países como Brasil, como Turquía, como China, que instalan varias veces más de lo que se está instalando en México, ¿no? Entonces, me parece que en general hay un enorme potencial y mucho por venir en este sector, ¿no? Ay, muchas gracias, Daniel. Daniel, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, la visión de un futuro sostenible y también por regalarnos este ratito de historia que con tanta pasión y con tanto amor nos platicaste. Y pues nada, estoy súper agradecida de toda la información que acabamos de recibir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, yo encantado de poder estar aquí. Gracias, Daniel. Eres un crack, ¿qué te puedo decir? Tengo muchos años de seguir tu trayectoria y siempre se aprende muchísimo de ti, de lo que están haciendo y realmente qué sueño es lograr justo tener una empresa que está generando tanto impacto al planeta, a la sociedad, con todo lo que se hace a través de la solar térmica, no solamente para calentamiento de agua, sino los proyectos maravillosos que nos cuentas también acerca de deshidratado solar, hacia las tortillerías. La verdad es que es una gran inspiración y queremos que sigas inspirando a nuestra audiencia. Entonces, nos encantaría que pudieras compartir un reto de algo cotidiano, un hábito, una acción consciente, una pequeña decisión que realmente pueda contribuir al cuidado del planeta y al uso muchísimo más responsable de la energía. ¿Qué te gustaría retarles a nuestra comunidad? Claro, fíjate que cuando hablamos de la problemática del cambio climático y de todo este tema, a mí me gusta, yo soy alguien que pienso mucho que debemos de aprender nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, no solo al uso de energía, que ese es un tema bien apasionante, sino hablar de ciclo de vida. ¿Qué quiere decir en esto? La huella de carbono de los productos que consumimos, ¿no? Y entonces, ahí es donde cuando empiezas a hablar de la huella de carbono, piensas, oye, a ver, este refresco que me voy a tomar, pues no solo es que me cueste 10 pesos, es cuánta energía se consumió para filtrar el agua, para pasteurizar el refresco, para embotellarlo, para hacer el vidrio del cual está hecho el envase. Y si tú te pones a ver esa huella de carbono, empezamos a ser consumidores más conscientes. Y no solo más conscientes de la huella ecológica que puede tener. Yo soy uno de los partidarios de que los productos no solo deberían de tener el semáforo alimenticio, ¿no? Y el semáforo de cuánta azúcar traen y demás, tendrían que traer la huella de carbono con la cual fueron fabricados. Y eso nos volvería también consumidores todavía más conscientes, ¿no? Entonces creo que en la vida personal, si aplicamos esta manera de empezar a mirar como consumidores el mundo, vamos a empezar primero que nada, y es algo que en México nos cuesta mucho, a priorizar lo local. A lo mejor Trump nos está ayudando, no más que la propia idiosincrasia nacional. Pero ¿por qué importante es el consumir lo local? Por una simple ecuación que se llama huella de carbono. Lo producido en México va a tener una huella de carbón menor que lo que viene de China. Y el problema es que hoy en los productos lo que pagamos es el precio y no la huella de carbono del producto que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, creo que esa simple acción nos va a llevar a pensar desde lo local, a mirar la importancia de consumir productos locales, ¿no? Por ahí
Les dejo una anécdota muy breve que hace muchos años me dijo un constructor de vivienda que construía vivienda de interés social. Le llegaron a ofrecer calentadores solares fabricados en China más baratos que los fabricados en México. De calidad dudosa, pero bueno. Y la contestación de esta persona, que era un señor de 85 años que desafortunadamente ya falleció, que llevaba una enorme trayectoria con una constructora muy grande, dijo: ¿y a poco si le compro a los chinos, los trabajadores de las empresas chinas me van a venir a comprar mis casas? Dijo: no, yo necesito comprar un producto mexicano porque así desarrollo el mercado y los trabajadores de las fábricas mexicanas van a venir a habitar las casas que yo fabrico, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que en la cotidianidad podríamos pensar en mirar más hacia lo local, acciones tan simples como comprar, cuando vas al súper, comprar algo hecho en México, se vuelve un tema importante. Y ya no te digo algo local, ¿no? Que eso también es algo que va a creando mucho más, ¿no? Si voy a comprar materias primas locales, si voy a comprar alimentos locales, ¿no? El jitomate en el mercado del lugar cercano y no el jitomate que viene importado de los Estados Unidos o de otro lado, ¿no? Yo dejaría ese consejo que da para mucho, ¿no? Totalmente, Daniel. Ahora sí que consumo consciente y consumo local. Con eso nos quedamos y con todas las lecciones y consejos que nos compartiste. Ya nos haremos un segundo podcast para hablar de la calidad de los calentadores, porque bueno, uno ve cada cosa y cada historias que hay aquí en Hidalgo. Bueno, hay muchísimo acerca de eso. Nos da para todo un episodio completo. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Muchas gracias por compartir este espacio con nosotras, por ser parte de esta conversación. Nos quedamos con muchas ideas, inspiración y sobre todo más preguntas que queremos seguir explorando. De nuevo, gracias, Daniel, por compartir tu visión, tu energía. Esto fue Eneramics y aquí se cuestiona todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.